Hola, soy Agustín Barovero, soy actor, soy docente y también hago contenido y soy divulgador de lo que es mi vivencia siendo autista y TDAH. Bienvenido, Agustín, a la capital. Muchas gracias. Nos interesa que nos cuentes tu historia con el autismo. Sabemos que sos docente de Mar del Plata, que sos también actor del Teatro Independiente marplatense, pero hace unos años se te sumó un nuevo rol, esto de ser activista, influencer, divulgador en Instagram sobre un tema poco abordado en esta red social como es el autismo. ¿Cómo aparece el autismo en tu vida? Esa era la primera pregunta, para empezar. Muy bien, aparece desde siempre, sin que yo lo sepa, porque fui autista toda la vida, y aparece sabiéndolo más o menos hace unos casi 3 años, 2 años y pico, que es cuando tengo mi diagnóstico oficial. Pero antes de eso aparece una forma de sospecha, porque voy encontrando testimonios, información a raíz justamente de mi labor como docente en grupos y con estudiantes neurodivergentes, y ante situaciones que dije, bueno, tengo que investigar porque en general las formaciones docentes no dan mucha data sobre nada, cómo abordar situaciones diversas, complejas, heterogéneas. Y a raíz de eso empecé a buscar info y dije, esto es muy familiar. Pasó un tiempo, un año, no, un poco más, 2 años, y eventualmente busqué diagnóstico. Así que aparece de esa manera, O digamos. sea, vos lo veías en las aulas, mucho de estas conductas. Yo tenía pibes autistas, como pibes con TDAH, pibes bipolares, o sea, como la sociedad misma que es diversa. Claro. eh, y había situaciones que tal vez yo hacía algo sin darme cuenta o que sucedía algo en el aula que se escapaba de lo que yo entendía antes que era una situación esperable, o una situación en la que uno estuviera habituado. Y en realidad tal vez eso antes estaba o tapado o solapado o no estaba porque había chicos que no llegaban a la secundaria, por ejemplo. A medida que se fueron trabajando y refinando lo que son los proyectos de inclusión, hubo escuelas en que trabajé donde tristemente se abrían las puertas más a personas neurodivergentes, estudiantes neurodivergentes, porque hay otros colegios donde se les cierran las puertas. Claro. En cuanto fui trabajando en esos colegios, me fui encontrando con situaciones más complejas ante las cuales tuve que hacer algo porque era mi responsabilidad, digamos. Uno no puede quedarse ahí diciendo, bueno, no sé cómo se maneja esto, suerte chicos, este es el examen, porque es una postura un poco cruel e injusta, sobre todo, excluyente, Y antipedagógica. antipedagógica, discriminatoria. Estás faltando al derecho a la educación que tiene cualquier persona, sea del neurotipo que sea. Bien. ¿Y en tu historia te lo diagnosticaron un médico, una médica te lo diagnosticó o fuiste dándote cuenta solo? Hay como dos procesos que se dan. Uno es cuando uno va encontrando información, cualquier persona, va encontrando información y va diciendo, bueno, me parece que hay algo de esto que me resuena. Es un proceso se llama autoidentificación. Es decir, siento que que todo este cuerpo de conocimientos me explica mejor que el que tenía antes, digamos. Y lo que es el diagnóstico propiamente dicho, generalmente lo hacen psicólogos o psicólogas especializados y actualizados en diagnóstico, en mi caso en adultos, de autismo. También lo hacen psiquiatras y neurólogos, pero la mayor parte de personas que diagnostican viene por el lado de la psicología. No es o sea, hay que ser neurólogo o psiquiatra o psicólogo para tener capacitación en esas evaluaciones, aparte de tener un grado enorme de conocimiento de lo que es el autismo. Pero también como hay mucho de lo que es mirada clínica, a veces tal vez un psiquiatra o un neurólogo trabaja más con, ¿cómo se dice?, con valores ligados a análisis, a exámenes, a pruebas, a tests, o A lo fisiológico. a lo fisiológico, a lo físico. Generalmente son los psicólogos quienes miran, observan conductas, detectan el patrón o detectan lo que hay en la raíz cognitiva de esa conducta y dicen, bueno, esto va por acá. Y esa mirada a veces es mucho más aguda y mucho más, sí, relevante y pertinente para ese diagnóstico. De todos modos, psiquiatra, neurólogo o psicólogo hacen diagnóstico. En mi caso fue una psicóloga que costó mucho hace más o menos unos 3 años encontrar a alguien que diagnosticara adultos autistas. Porque si bien es algo que ahora hay mucha más gente haciendo cosas, y apareciendo y siendo visible,
En su momento, digo yo, hace 3 años, que es muy poco, había mucha menos información y de hecho lo que yo pude buscar hace 4 o 5 años era en internet y era muy poca gente que hablaba de eso y de fuentes tal vez que uno decía, me están diciendo cosas contradictorias, Claro. no entiendo bien. Ahora hay muchos más psicólogos y en mi caso sí fue una psicóloga que tuvo un proceso de más o menos 1 mes y pico, muy intenso, y después un tiempo ahí de terapia, de acompañamiento del post-diagnóstico, el Bien. duelo. Te habrán dicho muchas personas, pero Agustín, vos no parecés autista. ¿Qué Claro. respondés ante eso? La mayor parte de los autistas no parecen autistas, la mayor parte de los autistas son adultos y no están diagnosticados. Los ves todos los días, ni ellos saben y vos tampoco te das cuenta, porque la información no está tan difundida por un lado y por el otro la imagen que hay estereotipada y típica del autismo está anclada en un criterio anterior, un poco pasado en el tiempo, no, ni siquiera pasado de moda, sino literalmente un criterio anterior que es el del DSM-4. El DSM es el Manual de Estadística y Diagnósticos Psiquiátricos, digamos, de lo que son trastornos. Todo lo que es, Sí. todo lo que la medicina entiende como, vamos a decirlo así, muy grande, por fuera de la normalidad o por fuera de lo típico. Bien. Lo que tipifica como un trastorno. A partir de 2013 se da la 5ª edición del DSM-5, donde se aparece la noción de espectro autista. Es decir, el autismo no es esto que está acá y nada más que esto, con estos rasgos, sino que estos rasgos se manifiestan de muchísimas maneras porque es un neurotipo que puede aparecer y puede ser condicionado por cuestiones ambientales, de desarrollo, de crianza, etc. Cada vida, cada experiencia nos hace distintos y también que, como pasa con muchas discapacidades y neurodivergencias, se camufla. La gente, todo el mundo, cuando se siente un poco raro, y no a los 30, a los 40, sino a los 4, más o menos va haciendo lo que hace el resto para tratar de tener amigos. Entonces, desde ese momento, a lo largo de toda tu vida, tal vez hay un montón de conductas, de rasgos, de cosas que aparecen que son tuyas, que reprimís o camuflás o imitas otras para no quedar afuera. Entonces, sí, yo no parezco autista, digamos, primero porque toda mi vida imité un poco al resto porque sentía que el resto no manejaba medio los mismos códigos o yo los códigos de los otros. Y por otro lado, porque la imagen de autismo que tenemos es una que está bastante quedada en el tiempo en algo muy tipificado, tipo niños, genios o no sé, personas que no hablan y que hacen Claro. siempre lo mismo. Sí, sí, sí. Bien. Vos en los videos hablas mucho de la neurodivergencia y su contrario de lo neurotípico. Ujú. ¿Quién es una persona neurodivergente y quién es una persona neurotípica? Bien, es un término obviamente estadístico. Lo neurotípico es las configuraciones neurobiológicas típicas estadísticamente, es decir, la mayoría de personas que, dicho en lenguaje coloquial, llamamos normales. Sí, eso siempre entre comillas y... Porque lo normal está asociado a la norma, o sea, y a la ley, y eso significa que hay gente que está dentro de la normativa o de la legalidad y otra gente que no. Entonces, bueno, nos pone en un lugar muy quedado en el tiempo, esta cosa de, bueno, lo que está mal se encierra o se aparta o se medica o se reprime. Esa idea, que es absolutamente discriminatoria y represiva, cambia lo que es el paradigma de la neurodiversidad, de entender que la sociedad es justamente neurodiversa y que incluye personas neurotípicas y personas neurodivergentes, es decir, cuya cabeza tiene otro cableado. Y ahí entra un gran paraguas que también está muy debatido, pero puede incluir desde autismo, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, bipolaridad, trastorno límite de personalidad, trastorno disociativo de personalidad, y una lista muy larga de cosas que, como te decía, están tipificadas y muy abarcadas por la medicina. Es decir, no es una discapacidad ser neurodivergente. En sí nada es una discapacidad. Acá es muy complejo decir esto, pero el paradigma social de la discapacidad versus el paradigma médico opone a que lo que te discapacita no es tu biología ni tus posibilidades, no es tuya la discapacidad, sino del entorno, de las cosas que tenés que hacer o de la comunidad en la que vivís, que no te está dando las herramientas para vos ser parte de esa comunidad.
ni siquiera no te está dando las herramientas, está haciendo cosas para excluirte, no te está haciendo parte. La discapacidad está en función de una noción justamente de capacidad, y quien determina qué es lo que se puede y quién puede es quien determina quién está dentro y quién está afuera. En ese sentido, la neurodivergencia, ni nada, tal vez podemos pensar, es una discapacidad. Hay condiciones sí que entendemos son discapacitantes, pero también si atendemos a las cosas que la persona puede o quiere o desea o hace y nos enfocamos en eso, tal vez no lo entendamos a nadie como una persona con discapacidad. En tus videos hablas mucho también de lo raro, de la rareza, del no encajar. ¿Fue esa la punta del ovillo como para empezar a autoconocerte y a ver qué era lo que estaba pasando? Sí, lo raro es o esa sensación de rareza, de extrañeza, de alienación, de sentir que uno no No perteneces. perteneces o no estás en las mismas zonas de interés o de conducta que el resto, que es una especie de sospecha que tenés medio desde siempre. Es como una cosa común de todas las vivencias, de todas las experiencias de personas diagnosticadas de adultas. Decir, estoy intentando un montón de cosas, pero hay algo que no está funcionando. Y en concreto en vos, ¿en qué te pasaba? ¿En qué situaciones te pasaba esto? ¿Todo el tiempo o en alguna situación particular en la escuela, en la familia, en los amigos, amigas? Siempre, situaciones puntuales que te puedo decir, siempre metía la pata interpretando cuestiones y tratando de interactuar según mi interpretación de esas situaciones, por ejemplo. Había un grupo de amigos haciendo chistes o bromeando o haciendo cualquier cosa, y lo que yo hacía o era exagerado o quedaba falso o era inauténtico, digamos, o no era gracioso o era desubicado. Es decir, lo que yo interpretaba, los códigos que extrapolaba de esa interacción, cuando tenía que producir e interpretarla, aportar a eso, no estaba funcionando y era como, esto nada que ver. Y ya de por sí, estar extrapolando y pensando cómo me inserto en esa conversación de una manera pertinente, relevante y que parezca que soy uno más, ya es un signo bastante claro de que uno está en otra frecuencia y una carga mental absoluta. Es agotador. Totalmente, porque estás de una manera racional, nuestra cabeza maneja, digamos, racionalmente tal vez en lo literal del lenguaje, de las interacciones, y procesa todo a ese nivel, tratando de hacer algo que a las personas neurotípicas les sale más bien, digamos, en automático. Y una persona autista tal vez está enfocándose muy precisamente, con mucha intensidad en lo literal tal vez de algo, oyéndose en algo que dijo alguien y viendo de cuántas posibles interpretaciones que tiene eso es lo que, bueno, toda esa carga mental que está ahí, que simplemente es como un sistema operativo y otro procesan lo mismo. La información. Es lo que de entrada, digamos, pero desde siempre, era como una especie de desacople, discrepancia entre uno y uno. Sí, que de todos modos, en mi caso y en el caso de muchísima gente, con esfuerzo, con cansancio, con agotamiento, con todo eso, se van dando situaciones donde uno genera amigos, vínculos, parejas, etc. Pero siempre hay un agotamiento muy grande, porque es un lenguaje aprendido. ¿Cómo fue ese paso de, bueno, usemos una red social muy conocida, muy habitual en jóvenes, muy habitual también a cierta vanidad, a cierta cuestión de la fotografía, la autorreferencialidad? ¿Cómo usar esa red social para divulgar un tema, como te decía, bastante poco abordado? ¿Cómo fue esa decisión? Decidí hacer esto como semipúblico, digamos, a una lista de mejores amigos de Instagram, de gente que conocía, porque explicarlo era muy largo explicar todo esto que ahora por ahí sí, lo puedo resumir un poco más. Claro. Puedo resumir, pero aparte quería hacerlo desde un lugar que fuera didáctico para la gente que yo quería que fuera didáctico y también para, no sé, para que se entienda a qué me estaba refiriendo. Porque esa gente de la que yo le estaba hablando, que eran pocas personas, un montón, digo, gente con la que trabajaba, con la que trabajé, amigos, conocidos, me conocía, entonces dije, bueno, ¿vieron todo esto que yo era así, así, así? Bueno, todo esto en realidad no es porque yo era ni raro, ni extraño, ni esto ni lo otro, sino porque era autista. Y eso quiere decir todo esto.
esto. O sea, hice una especie de gran exposición de 20 minutos, eran un montón de historias, no sé cómo lo escuchó toda esta gente, pero tuvo un impacto re grande en todo mi círculo de conocidos. Me escribió muchísima gente contándome de todo, desde preocupaciones, inquietudes, enfermedades, historias familiares, etc. Y yo estaba ahí con ese proyecto de libro y los videos y dije, la verdad es que libros leen algunos conocidos, yo, etc. Y la llegada que tiene algo así es mucho más fuerte, muy a pesar mío, porque las redes, justamente como vos decís, estás metiendo, no sé cómo decirlo, estás queriendo vender bananas en una máquina expendedora de gaseosas. Coca, Seven, brócoli, raro. Y entonces un poco tenés que meterle una lata, digamos, al brócoli para que alguien lo saque de la máquina. Bueno, la lata es 1 minuto y de manera muy eficiente Sí. y muy estética. Sí, exacto, y a la vez con una narración que decís, esa eficiencia tiene que estar llevada, Con un interés, claro, humor. por una serie de variables, y a la vez que lo haga yo y que me guste y que tenga sentido para otro y que sea divertido para mí hacerlo y que... entonces te metes también en ese espacio donde hay otra gente alimentando cosas o de sí, digamos, o un cierto narcisismo, ego inflado, como quieras llamarlo. Entonces empecé a hablar, como se dice, de mi vivencia en primera persona, como mucha otra gente también empezó a hacerlo. Bien. Y eso sí trae aparejadas un montón de cosas. Por un lado, estás como comprometiéndote diciendo, bueno, no sé, tengo que subir una historia o cualquier cosa que haga, esto es terrible, tiene que tener mi cara, porque el algoritmo se alimenta de rostros y no de fotos de copas. Si hago un video cuyo desarrollo es muy complejo, la gente se aburre. Y digo, bueno, ok, entonces hay como que hacer un poder de síntesis y mezclar, ¿no? Entre la complejidad, la relevancia y así. Y que sea atractivo. Y lucecitas de colores, claro. ¿Trabajas solo Eh, en esta creación de contenidos, no? claro, iba a decir, entendiendo que no es un trabajo porque Exacto. es algo que hago realmente como una especie de, no sé, de activismo, no tengo idea, como algo realmente de tiempos libres. Ya la palabra de influencia tiene primero algo que ver con una dinámica de mercado, ¿no? Vamos a colocar un producto para que esta persona influencie sobre otras en su venta. Ni en pedo. No me gusta, no me gusta a mí. No sé si hay una palabra, pero tal vez divulgador, activista tiene algo que ver más con el trabajo en el campo, en un territorio, que de a poco fui haciendo, pero tal vez divulgador sea la más honesta y menos pretenciosa. Trabajo solo porque hago esas cosas solo porque me han ayudado amigos, parejas y demás, pero no hay un pensamiento productivo en tanto vamos a hacer esto para lograr esto, no hay un plan tampoco, no hay un esquema de negocio, debajo de eso no hay nada, es Espontaneidad. espontaneidad e instinto. En realidad esa espontaneidad es, tengo que hablar me acuerdo de algo o me aparece algo, un tema que digo, esto es súper urgente o esto es súper interesante, o me interpela y lo vuelco en un Word que tiene más o menos unas 60 páginas de posibles guiones. Y hasta que no encuentre la manera de contar eso de una manera que me resulte a mí interesante, que tenga sentido desde el texto y que encuentre yo una manera visual de que sea simpática y que tenga ganas y que tenga tiempo, hasta ahí no lo grabo. Porque de nuevo, la motivación me parece algo... O sea, si no lo hago motivado, no tengo energía para hacerlo. Imagino que el deseo, la motivación de estos videos y de tu desarrollo en Instagram tiene que ver con que hay muchas personas que desconocen que tienen el autismo y no lo saben. La mayor parte no sabe que es autista, no tiene, como decimos, exposición a esa información. Y yo descubrí esto por una inquietud, pero sobre todo porque escuché a una persona adulta hablando, a una mujer adulta hablando de cómo había sido su proceso de diagnóstico y cómo había sido su movilización respecto a todos los indicios que había tenido siempre ahí, pero que como no había información de que esas cosas aisladas eran en realidad algo que se podía entender en un patrón de sentido que era neurotipo autista,
Era simplemente, bueno, soy rara o me cuesta esto, o no me gusta esto otro, hago lo mío, etc. En ese sentido, digo, no son síntomas. La manera en que yo proceso el mundo, o lo que me pasa antes o después de un estímulo, de lo que sea, es parte mía. En ese sentido, digamos, no es algo que tengo, sino que soy, es el cableado de mi cerebro. Y es también un debate muy complejo porque, como pasamos, decía, de un criterio a otro y mucha gente adulta está siendo diagnosticada, las personas que antes eran diagnosticadas como autistas eran generalmente niños, entonces tienen sus familias que sí, tal vez porque su caso particular presenta muchas más dificultades o desafíos, se vive como una condición discapacitante y se vive también y se experimenta como una enfermedad. Es decir, se entiende que, o se piensa que, bueno, esta persona tiene esto porque es algo que no es de esa persona, sino que es algo que le pasa, le ocurre, lo tiene y a la vez puede no tenerlo. Cuando se vive una realidad compleja con personas autistas con alto grado de necesidad de apoyos, eso sí genera esta sensación de, bueno, es algo que, digamos, no forma parte de la persona, sino que lo está padeciendo. En ese sentido, hay un montón de cosas que yo podría decir, bueno, en algunos puntos, otra persona o yo padecemos cosas vinculadas a mi condición de autista. Pero entendemos también que esa idea de padecer viene de un criterio médico que hace entender que ese neurotipo sería una enfermedad. Claro, Entonces, criterio viejo. un criterio viejo, porque si nos quedamos en eso, justamente volvemos a esa idea de patologización que separa y corta aguas. Digamos, la sociedad es neurodiversa y hay personas de neurotipos totalmente distintos, con condiciones y necesidades de apoyo distintas y vivencias y sufrimientos distintos. Hay, sí, para todas esas personas, derechos que son innegables. El tema también es que es una cuestión política y medio que está en proceso de reverse, de qué manera garantizamos para todas las personas, no pensando que son ni personas con discapacidad ni enfermas, sino que son la población completa, los mismos derechos y la misma garantía de acceso a servicios de salud, a trabajo y educación, que para mucha gente, o para ni hablar organismos o empresas, no es negocio. O es un gasto más. Y cuando pensamos que el derecho de otra persona es un gasto, estás yendo en contra justamente de, no sé, primero de tu principio básico de humanidad y después del derecho que tiene la persona. Estás anteponiendo un interés tuyo individual y absolutamente despreciable en pos del otro que tal vez está haciendo todo lo posible para ir como puede, lo mejor preparado que le sale, a una entrevista de trabajo. Claro. Y tiene la misma posibilidad y las mismas habilidades, solo que hay ciertas cosas que deben ser ajustadas que no se están haciendo. Y ese es el caso de gran parte de las condiciones de muchos autistas que están tratando de conseguir trabajo a punto de perderlo y muchos autistas que tienen miedo de decir que son autistas en su ámbito laboral. Y en algún punto yo estoy hablando de una red que tiene filtros para hacerte más bonito, tiene cosas para, o sea, con una retórica y una manera de contar, como una narrativa muy neurotípica, muy hegemónica, muy capacitista, muy exitista. Estoy hablando de mi vida la pasé mal, no entendí nada, soy una persona absolutamente, digamos, en reconstrucción porque mi neurotipo es otro, entonces voy a hablar de todo lo que son mis miedos y todo lo que son, digamos, no lo mal que la pasé, pero sí las dificultades que tuvo no tener diagnóstico, para ver si a alguien más que está más o menos en la misma le llega esto. O sea, en vez de narcisismo, éxito, etcétera, bueno, a ver, vulnerabilidad. Quizás etcétera. Porque todos somos raros, todos y todas estamos en permanente búsqueda, en permanente reconstrucción. Hay algo que vos por ahí tocas una fibra común a todas las personas. Sí. Sean autistas, sean neurodivergentes, sean neurotípicas. Hay algo también que está flotando, esto de no encajar nunca en ninguna parte.
Sí, y que realmente cuando uno se abre a hablar de lo que le pasa Con sinceridad. con sinceridad y que obviamente los videos tienen una altísima cuota de preparación, algunos más, donde he salido a grabar cualquier payasada, y otros no tanto, que simplemente es el guión que hice ahí y repaso este párrafo. En tu Digo, casa. claro, en mi casa, y a veces me pasa que escribo cosas y digo, bueno, vamos a trabajar bien esto para que entre en el tiempo que tiene que entrar, y cuento esa historia, y estoy contando esto, lo pienso, digamos, lo pienso y lo organizo, y después me pongo a hacerlo 2 días después, y cuando lo estoy diciendo, estoy cayendo en la fuerza de lo que estoy diciendo y me trago y me ahogo porque me Porque es parte la mucho. emoción en el cuerpo. Claro. Es tremendo. Entonces, hay algo de eso también que llega sin caer en una especie de ni victimismo, ni victimización, digo, ni fetichismo de te muestro mis heridas, ni nada por el estilo, sino decir, bueno, esto me pasó, esto es mi vivencia, y no esta es mi vivencia porque mirá qué groso que soy un superviviente y nada por el estilo, sino porque esto le puede hablar a otra persona de algo y le puede dar una señal y puede servir para contar y puede servir para hacer que alguien, como me pasó a mí hace 4 o 5 años, escuchando a otra persona, diga, che, ¿esto qué onda? Vamos a revisarlo y se encuentran un montón de información. Y la respuesta a eso me superó. Realmente llegó un punto en que desistí de poder contestar mensajes tristemente, porque me tendría que dedicar casi tiempo completo a eso y no hay manera de sobrellevarlo y también seguir manteniendo un trabajo, una casa, una vida. Entonces sí habla, al margen de mí y de, bueno, que viene el video y que llega, de que hay una necesidad enorme de información y de escuchar y de que esto no dependa de gente individual, de divulgadores ni de activistas, sino que sea algo también que pase a una esfera más formal y que podamos pensar institucionalmente o estatalmente estén garantizadas algunas cuestiones como para que la gente no viva tan a ciegas.